Cumbia. Es la segunda parte de la entrevista que hacemos con Javier Sánchez Monje sobre su experiencia con los guaraníes en la selva de Ecuador. Y sí, Mar Ramírez pues nos llevará a Teruel. Estaremos conduciendo por carreteras secundarias para conocer iniciativas de turismo rural. Una especie de western cumbia, lleva el título de Django en la selva, del disco El mundo está cambiando, de Rolando Bruno y el grupo Arévalo. Música amazónica, y nos vamos hacia la Amazonía de Ecuador, y lo hacemos una vez más. Este es el segundo capítulo con Javier Sánchez Monje, que nos introduce por el río Yasuní para convivir con los guaraníes. Javier Sánchez Monje, que es fotoperiodista, ha vivido en lugares como Camboya o Gambia, ha realizado ceremonias ancestrales en Tíbet o Tailandia, ha seguido a refugiados, ha documentado con sus fotografías catástrofes como el tifón Haiyan en Filipinas, y por ello, por sus fotografías, ha recibido importantes premios internacionales y expuesto en diferentes salas internacionales. Antes de estos grandes proyectos fotográficos, se inició en el viaje cuando iba por tierra desde Madrid a Bamako, pasando por el desierto del Sáhara argelino. El gran revulsivo para él fue, que además le transformó la vida, fue un viaje, una estancia durante 9 meses en la selva de Ecuador. Remontó el río Yasuní para convivir con los guaraníes. Entre ellos fue uno más, y para ello tuvo que quitarse la ropa y otros prejuicios occidentales. Estuvo viviendo como uno más entre los guaraníes pues allá por el año 1988-1989, y bueno, pues para llegar hasta allí, ya nos contó en otro programa de Levando Anclas, que fue la localidad de Coca y en Ecuador. Allí contactó con un guía indígena y navegaron en un cayuco por el río Napo y después por el propio río Yasuní. Tenía la gran incógnita de cómo les iban a recibir los guaraníes, pues es conocido que no les gustan los forasteros, y en un anterior programa de Levando Anclas, pues ahí nos quedamos justamente cuando llegaron a ese encuentro. Le damos la bienvenida a Javier Sánchez Monje. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Roge, ¿cómo estás? Bueno, pues ahí estabais remontando los ríos Napo y también el río Yasuní. Por fin estabais ya en contacto con ellos. ¿Y cómo recibieron? ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? Bueno, la recibida fue algo impresionante porque nosotros escuchamos como una especie de parloteo de voces después de varios días de no escuchar nada más que animales, y que iban descendiendo por el río esas voces. Entonces decimos, son ellos ya. No sabíamos si era nuestra imaginación o eran animales, pero pensamos, ya son ellos. Y en ese momento, detrás de uno de los meandros del río, descendía una partida de 3 canoas, 3 cayucos, de estos que están orados en madera, de guaraníes, una partida de caza. Y ellos iban, bueno, era muy impresionante porque iban todos desnudos, y bueno, algunos llevaban alguna camiseta, porque ya los misioneros ya estaban, de vez en cuando llevaban ropas y cosas. Entonces, y tenían varias guanganas. Las guanganas son una especie de jabalíes que habían cazado en la selva y estaban todas ensangrentadas. Entonces venían con una cara muy seria, y el indio que iba conmigo, el Unchurisuar, Antonio, y yo, pues nos quedamos muy... Imponía mucho, ¿no? Porque intentamos sonreír y dijimos el saludo que teníamos que decir, que era Pomopa Guarani, y ellos no sonrieron. Entonces daba un poquito de impacto.
Sí, pero en total sí que al final estuviste con ellos en la comunidad, no solo ese día, sino que te quedaste varios meses. Sí, bueno, el caso es que, tras poder, el indio Surishwar que venía conmigo, que era Antonio, él hablaba algo de Waorani, entonces les contó nuestras intenciones. Antonio se iba a regresar a Coca al poco tiempo y yo me iba a quedar con los Waoranis. Entonces llegamos nos llevaron hasta la aldea que estaba al borde del Alto Yasuní. Entonces, se produjo una escena absolutamente sobrecogedora, que era el cómo vinieron todas las mujeres, todos los niños y algún Waorani viejo a acoger a la partida de caza, y entonces empezaron a hacer descender todos los jabalíes estos y los iban destazando ahí en el río, y era como una escena prehistórica, apasionante. Y tuvimos que esperar a que llegara el jefe de la tribu para que nos diera el permiso de poder entrar y hablar con él para que nos diera el permiso. Entonces estuvimos ahí al sol unas cuantas horas. Sí, y además estabais ya desnudos, porque era el protocolo, ¿no? Desnudarse. Sí, estábamos desnudos, sí, era el protocolo. Era una fase en que por primera vez algunos, como tenían contacto, algunos nanicabos, que quiere decir grupos de Waoranis, es el nombre que reciben, tenían contacto con misioneros. Algunos llevaban algún poco de ropa y otros no llevaban ninguna, y el protocolo mejor era el estar desnudo, desde luego. Entonces, ¿cómo salió el jefe del lugar y qué os contó para que os pudierais quedar? Bueno, el jefe era un gran cazador y un gran pescador, desde luego. Entonces vino, que estaba pescando en el Alto Yasuní, más alejado, corriente arriba, y vino con muchísima pesca. Entonces era muy simpático, se partió de risa, le pareció todo muy gracioso, no paraba de reírse. Él habló con Antonio y todo esto. Yo era muy joven en ese momento y yo era muy alto para ellos, porque yo no soy, yo mido 1,75, pero es que ellos son muy muy bajitos. Entonces, lo vieron muy como interesante, me vieron como algo interesante, Entonces sí, se prestaron a que viviera con ellos. ¿Cómo fue los primeros momentos? ¿Cómo fue la vida entre ellos? ¿Y en qué lugar estabas dentro de su distribución y de su forma de vida? Porque ellos que viven en chozas y así. Sí, ellos, como te digo, tienen varios grupos que se llaman anicabos, son grupos familiares que se van haciendo cada vez más grandes. Entonces tienen una choza muy grande, que es la choza de la comuna, que se llama la Onga, y en esa choza tan grande, que es de un techo que llega hasta 5 metros de altura o así, pues se hace la vida social de la tribu. Entonces tú tienes tu hamaca, todos los demás tienen su hamaca, y se pasan, están siempre como contando chistes, cosas graciosas, riéndose todo el rato y despiojándose, era la típica cosa, y había, fíjate, al igual que te conté que en el basurero había mucho calor humano, allí también había mucho tacto, mucha cercanía, mucho sentimiento de grupo y mucha alegría. Era gente profundamente alegre. Sí, esto del basurero, cuando nos hablaste del gran reportaje que hiciste en Camboya, que viviste 10 años en Camboya y que estuviste haciendo un gran reportaje en uno de los basureros, de allí un gran basurero. Bueno, y entonces llegaste ahí y sí que ahí conociste ese calor humano entre ellos, o sea que eran afables, entrañables. Eran afables, te acogían al principio con una bebida alcohólica que era de yuca, que las mujeres masticaban. Ellos cultivaban yuca y mandioca, entonces las mujeres la masticaban y eso la escupían en un recipiente y eso fermentaba y te lo daban a beber. Entonces, yo no bebo, o sea que con cualquier poco de alcohol enseguida empezaba a hacer el payaso, y a ellos les llamó mucho la atención. Yo era muy torpe para la selva porque ellos eran absolutamente ágiles, o sea, es que era increíble cómo se podían meter rápidamente con una cerbatana o una lanza de 3 metros de largo y desaparecer por la espesura, y tú les ibas siguiendo corriendo y te vas cayendo, te vas enredando, no sabes por dónde se han metido.
Pero yo lo que les llamó la atención es que, bueno, yo era muy buen nadador, entonces yo hicimos una cosa estuve tirándome al río y cruzándolo nadando a toda velocidad, y eso, yo creo que eso les llegó bastante, ¿no? Pero eran de reacciones primitivas. Me acuerdo que estabas bromeando, a uno le empujabas así como en una broma y te miraba muy serio, como si fuera una agresión. O sea, que ahí te dabas cuenta que eran gente realmente muy abierta de sentimientos en ambos sentidos. O sea, ellos estaban tan preparados como para poder responder a una agresión en el momento, y como para ser totalmente cariñosos, vamos, era así, eran sentimientos, eran gente humana muy transparente. ¿Y cuáles sus cualidades también en cuanto a las bromas o la alegría? Porque eran gente alegre. Sí, totalmente alegres, totalmente alegres. Pues una de las cosas de la aldea era, ya te digo, era pues a lo mejor se ponían a cantar una canción que era: el pájaro se ha caído del nido, el pájaro se ha caído del nido, el pájaro se ha caído del nido, y luego ya lo cantaban todos, y entraban en una especie como de trance tribal, y todos, y uno gastaba un chiste, y entonces ya se empezaban a reír, y era como contagioso, y entonces como se estaban todos despiozando, a mí también me despiozaban, porque entrabas en la selva, y había una especie como de piojos que se llaman izangos, y tú cuando entras sales lleno de una especie de huevecitos blancos por toda, como de arroz, por todo el cuerpo, y luego se ponen rojos porque se han bebido tu sangre. Entonces hay todo tipo de bichitos de estos que te hacen la vida imposible, y los mosquitos eran lo peor porque contagiaban la malaria, ¿no? Y yo estuve con malaria muy mal también. Sí, enfermaste muy gravemente de malaria, pero bueno, eso fue después. Y participabas después. Eso ya lo contaremos. ¿Y participabas también en las partidas de caza? ¿Te internabas con ellos a cazar en la selva? Bueno, eso era absolutamente apasionante. Mira, teníamos partidas que eran desde ir a recolectar, por ejemplo, huevos de charapa, que eran los huevos de tortuga, que ibas tanteando los lados del río, y donde sonaba hueco, pues ahí había un nido de tortugas, y cogían los huevos los indios y eran para comer, claro. Pero había cosas de recolección de cosas, ¿no? Pero en la caza había, pues desde por la noche, en noches de luna llena, podían cazar con lanzas caimanes de tamaño no muy grande, ¿no? Ellos sabían más o menos por qué zonas iban de los manglares, íbamos en un cayuco, y entonces ellos iban con la lanza preparada y ¡pumba! Y los cazaban. Pero luego estaba la cacería de los jabalíes estos, que les llamaban guanganas, y que podía ser muy peligrosa. Eso había que lancearlos, pero bueno, yo era un espectador, yo no podía cazar, no tenía ese talento que tenían ellos, porque ellos son rastreadores alucinantes, y gente que vamos, que puede seguir perfectamente, orientarse por la selva, saber por los excrementos y la temperatura de los excrementos a qué distancia está un animal. Y entonces, cuando percibían que había en la zona un grupo de pecaris de estos, de jabalíes, pues se subían a un árbol o se quedaban agazapados en un sitio y saltaban con las lanzas, y tenían que lancear a determinados jabalíes, y que iban los que quedaban más rezagados, porque si lanceaban a los que iban delante, entonces toda la piara podía atacar y ser muy agresiva, y podía herir a la gente, era muy peligroso. La otra modalidad de caza que queda, que era la más apasionante, era la caza con cerbatana. Ellos se internaban con sus cerbatanas de 3 metros de largo y con bodoqueras, que son unos recipientes que contienen los dardos envenenados con curare, y una especie de calabacín que tiene el algodón. El algodón el dardo lo atraviesas por ese algodón y lo introduces dentro de la cerbatana, ¿no? Entonces, bueno, yo en las cacerías muchas veces me perdía, era como una molestia para ellos. Porque ellos, por ejemplo, si iban siguiendo el rastro de los monos, pues, o de pájaros, pues se comunican por sonidos. Llega un momento en que cuando vas avanzando, y has avanzado un trecho, y ellos sienten la presencia de estos animales cerca, pues ya no pueden hablar. Entonces son sonidos, es como ¡wow, wow, 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 wow! Y se están hablando entre ellos. Entonces, pues tienes que estar en absoluto silencio, y entonces vas
vas agazapado, hasta de repente, ¡pum!, se paran todos. Entonces se dedican a mirar hacia la arboleda, hacia lo alto de la arboleda. Estamos hablando a lo mejor de 25 o 30 metros de altura, que es una barbaridad, ¿eh? Y entonces, te señalaban y te decían, mira, como por ahí hay monos, ¿no? Entonces tú no ves nada, porque los monos también son muy listos y se quedaban paralizados en cuanto sabían que podían ser cazados. Pero luego, cuando llevaba un rato de tranquilidad, pues de repente asomaba como una cabecita, que era como un punto apenas visible. Entonces el guaraní alzaba la cerbatana y al mismo tiempo que soplaba, se apretaba con el índice y con el pulgar, se apretaba los carrillos y le daba más fuerza al impulso del dardo. Entonces salía el dardo. Así repetían esa operación a lo mejor 3 o 4 o 5 veces y no pasaba nada. Entonces yo digo, joder, la primera vez, vaya, que no pasa nada, ¿no? Entonces empezábamos a andar y al cabo de un tiempo oías como boom, bam, 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 que iban cayendo estos monos, que son monos, pues, no sé, pues unos monos gigantes, son muy, muy grandes, que los ves como muy pequeños en la altura, pero cuando van descendiendo van dándose golpes hasta que aterrizan en el suelo. Tarda mucho tiempo en hacerles efecto el curare. Por eso es esa espera, ¿no? Luego se los cargaban, se los iban cargando todos y nada, pues luego ya nos encaminábamos a la aldea, ¿no? Javier, y en cierta ocasión a ti te regalaron uno de estos monos, al que llamaste sí, exactamente. Bueno, luego también te tengo que contar lo que pasó con la introducción de las escopetas en la tribu. Pero bueno, mira, sí. Vamos a ver, yo me sentía a veces bastante solo, porque bueno, yo era de las tribus de Madrid. Imagínate, era un joven desorientado de Madrid y para mí era pues un mundo totalmente diferente y a veces te sentías solo. Entonces el jefe de la tribu me dijo... Sí, porque recordemos que te fuiste para allí, a esta sociedad muy lejos de la civilización, ahí a la selva de Ecuador, por el río Yasuní. Te fuiste, lo contaste en la anterior entrevista, porque habías perdido el sentido de la vida. A pesar de que hacías esos viajes de Madrid a Bamako, pues veías que nuestra sociedad no te daba lo que querías. Y entonces por eso, gracias a los capuchinos, algún padre capuchino te dijo, pues bueno, pues acércate por allí, nosotros te ayudamos, y por eso entraste en contacto con estos guaranís. Y sí, exactamente, Roge, exactamente, muy bien. Vamos a ver, yo creo que cada uno tenemos que buscar el sentido de la vida por nosotros mismos. Si nos apoyamos en la masa, en lo que piensa todo el mundo, en lo que te dice todo el mundo, dejamos de ser individuos. Entonces, para mí, aunque era muy joven, yo no quería, o sea, decían que los indios, que te podían asesinar, que podía pasar cualquier cosa, y luego era al revés, era gente absolutamente adorable y no tenía nada que ver con la opinión que oías en la civilización, ¿no? Porque en la civilización estaba el recuerdo de Inés Arango y de Monseñor Lavaca, que fueron asesinados a lanzazos, ¿no? Sí, les lanzaron, sí. Entonces es cuando tú te encontrabas allí, pues eso que dices, que venías de la tribu de Madrid y te encuentras conviviendo ahí con los guaranís, y que te encontrabas también como muy solo así a veces. Ah, sí, exactamente. Vale. Lo que pasó es que yo veía que cada niño tenía su juguete. ¿Y qué juguetes tenía? Pues a lo mejor un niño tenía un pájaro atado con una especie de liana, otro tenía un mono pequeño, otro... Entonces, pues a mí me parecía muy bonito. Si yo jugaba con los niños y con sus monos y cosas así. Entonces, me vio jugando con un pájaro de los niños y yo estaba fascinado porque era un pájaro precioso con unos colores muy bonitos. Entonces me dijo, te voy a hacer un regalo. Entonces, en una partida de caza de estas, pues, nos internamos en una zona muy, muy lejana de la selva. Y entonces, exactamente tal y como acabo de describir, pues lanzaron un dardo. No, perdón, en esta ocasión Kai llevó su escopeta,
porque tenemos que decir que empezaban a tener contacto con los colonos, y los colonos pues les decían, oye, pues mira, tenemos esto que dispara, que le enseñaban a cargarlo y todo esto, y creaban una especie de servidumbre. O sea, tenían que, los colonos pues así comerciaban, los otros les tenían que llevar pieles, así empezaron a corromper a las tribus, ¿no? Porque decían, pues bueno, esta escopeta que es una especie de palo mágico que dispara, que pues para tener munición pues tienes que traernos tantas pieles de caimán o tantas pieles de jaguar o de ocelotes, que había muchos también, y entonces así se creaba un mercado terrible, que yo pensé, esto es lo que va a acabar con los guaraníes, pensaba yo por aquel momento, ¿no? Bueno, entonces... Sí, el paso de la cerbatana a la escopeta. Sí, los demás llevaban cerbatanas, pero Kai decidió llevar la escopeta ese día el jefe de la tribu decidió llevar su escopeta porque era como un símbolo de estatus muchas veces. Era como, bueno, mirar yo lo que tengo, que es lo más moderno, que es una cosa fantástica. Y entonces, pues bueno, lo que ocurrió es que nos fuimos a la espesura, vio un mono araña que son muy grandes, muy largos, y le pegó un tiro. Entonces cayó, también así, pumba, a base de golpes, y se estrelló contra el suelo. Entonces me llamó rápidamente. Entonces yo fui, pensaba que lo íbamos a cargar ya para llevárnoslo, y lo que hizo es que en ese mono que estaba ensangrentado, pues cogió con sus manos, cogió una especie de colgajo que tenía de piel del mono, y lo arrancó ese colgajo ensangrentado y me lo puso en la cabeza. Entonces de repente yo noté como unas manitas que se me agarraban a la frente, y resulta que era la cría de este mono, ¿no? Y estaba totalmente ensangrentado, era un monito pequeño, y no sé, y fue para mí una cosa terrible, me dio una pena. Bueno, pues, además era como, me lo puso en la cabeza porque era donde notaba pelo, ¿no? Entonces se me abrazó. Entonces yo en ese momento sentí un sentimiento de paterno absoluto. Y bueno, tengo que decir que aunque estaba cubierto de sangre y todos pensábamos que se iba a morir, se recuperó perfectamente. Lo estuve criando, me ayudaron las indias, y toda la tribu estaba muy contento con mi regalo, y creció conmigo, vamos. De hecho se hizo un mono bastante grande y bueno, pues formó parte de mi experiencia allí. Allí estuviste conviviendo como alrededor de 9 meses en la selva de Ecuador con los guaraníes, pero enfermaste de malaria. ¿Qué sucedió y cómo saliste de esta enfermedad y de la selva? Bueno, perdona, mira, te quiero hacer un inciso nada más para decirte que para que veas lo que representaba el problema de las escopetas. Era que los guaraníes estaban acostumbrados a cazar de manera silenciosa. Entonces lo que pasó es que cuando, según fueron ya más adelante comprando más escopetas, pues los monos, que eran muy listos, se alejaban a mayores distancias. Entonces al final, ¿qué pasaba? Pues que fíjate, esta cultura que se había adaptado a la caza silenciosa durante cientos y cientos y cientos de años, y que vivía en perfecta armonía con la selva, pues tenía que desplazarse cada vez más y más por haber usado las escopetas. Pues fíjate lo que hace la tecnología, nuestra tecnología en zonas de culturas que llevaban ya tanto tiempo adaptándose. Claro, y fíjate, ante el estallido de las escopetas, los monos bien listos ya escapaban, y cada vez seguramente que ellos tenían que ir más lejos a buscar a los monos. Claro, y entonces el gasto de proteínas que ellos hacían en esas caminatas cada vez era mayor. Por lo tanto, prácticamente ya no les resultaba rentable ir en partidas de caza para cazar monos, porque dicen, oye, si es que nos vamos a tener que ir lejísimos. Entonces ese era uno de los múltiples daños que les hizo la civilización. Además que las compañías petroleras les redujeron su territorio al 10% del territorio guaraní. O sea, era terrible. De repente se vieron concentrados todos los nanicabos, que eran grupos que estaban separados todos, se vieron concentrados en un área de un 10% de lo que era el área original. Imagínate, y tenían que cazar todos ahí, tenían que subsistir todos ahí.
algo terrible, ¿no? Javier, ¿y cómo enfermaste de malaria? Porque lo tuyo fue bastante grave, ¿no? Casi estuviste a punto de morirte. Pues sí, estuve casi a punto de morir. Yo no sé cuándo me picó, porque además era el Anopheles, que es una variedad de malaria que vamos, me contagió el Plasmodium falciparum, se llama. Es una variedad de malaria terrible, ¿no? Y la verdad es que el problema principal, además de las crisis que tenía de vez en cuando, que me ponía fatal con una fiebre tremenda, era que vomitaba muchas veces y cuando llegué al límite era cuando estaba ya prácticamente muy deshidratado, porque tenía diarrea y estaba vomitando y cada vez estaba peor, y llegó un momento que estaba bastante mal, la verdad. ¿Quién te salvó? ¿Cómo pudiste salir de allí, de la selva? Bueno, mira, al poco tiempo, pues aparecieron, fue una cosa muy curiosa, porque aparecieron 3 franceses que iban en una barca muy bien equipados y llevaban como 3 guías ecuatorianos, y en la barca esa, con motor, con varios bidones de gasolina, con todo tipo de víveres, con todo tipo de cosas, pues estaban haciendo ellos un documental de la Amazonía y llegaron a nuestra tribu. Entonces, a mí me llamaron los de Guaraníes rápidamente para decirme, oye, que viene uno de tu tribu, ¿no? Porque ellos pensaban que como eran blancos, pues eran de mi tribu. Luego estos, la verdad que no me gustaron nada, o sea, ya en una actitud muy prepotente, pero bueno, el caso es que salieron de la barca y según venían, pues se quedaron asombrados, ¿no? Porque salí yo pues con el pelo largo, con un aspecto de... Me puse un traje de baño que tenía, que estaba hecho jirones, y entonces les dije mi situación, ¿no? Entonces ellos, como precisamente iban a bajar, iban a subir unos días y luego iban a bajar, dicen, vale, pues si nos das, le tuve que dar algunas cosas, pues te dejamos en un puesto del ejército, y ellos pues que hagan lo que sea, ¿no? Entonces pues nada, así fue, llegué al puesto del ejército. Del puesto del ejército yo no sé ni cómo llegué, porque yo estaba delirando, estaba muy mal. Lo que sí que tenía era U, ¿no? U no quería que me separasen de U nadie, vamos, lo tenía abrazado conmigo todo el rato. U, recuerdo que es mi mono araña. Entonces llegamos yo no sé cómo terminé, pero llegué a la misión, me llevaron a la misión de los capuchinos que había en Coca, y entonces un padre, que era el padre Javier, un hombre absolutamente adorable, que era médico, lo primero que vio es que estaba totalmente deshidratado, me puso un goteo, me estuvo dando una serie de medicinas, y me tuvo en una choza que me dio mucha pena, porque me dijo, mira, aquí se acababa de morir una india también, que estaba muy grave, y yo entré en su misma choza, ¿no? Entonces estuve delirando, encontrado fatal, casi con alucinaciones, y el que estaba todo el rato pendiente de mí, aparte del padre Javier, era U, que estaba jugando y haciendo el tonto por mi choza, ¿no? Y totalmente pendiente de mí, me miraba así. Yo a veces de repente en los delirios notaba una mano y es que me estaba abriendo los ojos me estaba abriendo los ojos para ver si le miraba. Era algo increíble. Y bueno, así fue. Así fue. Bueno, te salvaste, sí. Y ahora lo puedes contar. Y fíjate, después de aquello, eso fue entre el año 1968 y 1989, después de aquello todo lo que has vivido, ¿no? Porque has escrito, por ejemplo, un libro que es El arte de la fotografía documental, que lleva el subtítulo de Una odisea entre el cielo y el infierno, en el cual aparecen tus grandes reportajes como fotoperiodistas. De alguno de estos ya nos has hablado, como cuando estuviste en la catástrofe del tifón Haiyan en Filipinas, que lo retrataste, dejaste documentación sobre ello, o el gran basurero
aventurero que conociste también en Camboya, cuando estuviste una década viviendo en este país. Bueno, pues de todo esto nos ha contado Javier Sánchez Monje. En un anterior programa también nos hablaste de la primera parte de cómo te acercaste a los guaraníes allí en tu navegación por el río Napo y el río Yasuní, y en esta segunda parte pues ya nos has comentado la convivencia que has tenido con ellos. Por ello te agradecemos un montón. Gracias por todo, Javier Sánchez Monje. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Me gustaría decir que si a alguien le interesa, tengo una cuenta de Instagram en @Javier Sánchez Monje con G, todo junto.